Hola, buenos días. Vamos a esperar que sean las 10 en punto. Y si entre tanto alguien me puede confirmar el audio y que se escuche bien porque no he podido conseguir el adaptador apropiado para el micrófono, entonces les agradecería. Gracias, María. Muchas gracias. Entonces esperemos 5 minutitos a que sean las 10 para empezar. Gracias, Rosalba. Buenos días a todos. María. Bueno, les cuento que esta charla está inspirada en la celebración del Rohatsu la primera semana de diciembre. Rohatsu es una fiesta en el Japón budista, es una fiesta zen para conmemorar el despertar o la iluminación del Buda. Entonces, hemos querido dedicar las 2 últimas charlas del Dharma a acercarnos a la idea del despertar, y yo elegí las imágenes y la poesía porque creo que es un tema que quizás solo puede expresarse a través de imágenes o metáforas, ya que no es un concepto concreto ni algo sólido o tangible. Entonces me pareció que era la mejor forma de ir como a oler esa, ese estado del despertar. Quizás sea apropiado describirlo como un estado. Mientras que vamos terminando de llegar, eh, intentemos hacer unos minutitos de meditación. Podemos sentados en la silla en que estén. Yo aquí estoy sentada en una silla, tengo las piernas cruzadas, pero se puede estar sentado en una silla con los dos piecitos adelante, o sobre un cojín, o tener un cojincito detrás de la espalda para estar más derechos, o sentarse al borde del cojín como los pianistas, como tocando un instrumento, que uno se sienta al borde de la silla para que la espalda esté más erguida. Se baja un poquito el nivel de las rodillas con respecto a la cadera, o si tenemos un cojín o un banquito, vamos a adoptar una postura cómoda pero erguida, que demuestre presencia y
Podemos cerrar los ojos, en la tradición Theravada cerramos los ojos, en el Zen se dejan los ojos abiertos, entonces hacemos lo que mejor y más cómodo creamos con los ojos y nos concentramos unos minutitos en la respiración. Hagamos unas 3 o 4 respiraciones profundas, cuya finalidad es reconectarnos con el cuerpo, llegar al cuerpo otra vez, volver aquí. Y en este momento pensamos cuál es la intención de esta reunión, cuál es la intención de sentarnos a escuchar esta charla. Intentamos conectarnos con algo más profundo que la simple información, con algo que nos beneficie al escuchar esta charla. Bien sea por lo que la charla nos entregue o por la forma como la escuchamos. Intentamos que sea una expresión de la práctica, en la forma como nos abrimos, en la forma como nos disponemos y practicamos escuchar profundamente. Que esta charla sea para nuestro beneficio y que contribuya a nuestro despertar. Ok, buenos días a todos. Yo me llamo Catalina. Pertenezco a la comunidad Montaña de Silencio desde hace ya varios años y estoy interesada en la rama Insight, que es una práctica que proviene de la tradición Theravada del sudeste asiático y que se ha incorporado o desarrollado a un budismo laico en Estados Unidos, o mixto, porque hay monjes y hay laicos, que practican los principios del budismo Theravada y las enseñanzas Theravada. Y somos parte de la comunidad Zen, Montaña de Silencio. El Zen es otra forma de práctica budista de proveniente también de India, pero que pasó por China y recogió cosas de China y que luego llegó a Corea, Japón, un poquito de Vietnam, y recibió la influencia cultural de esa parte, de esos países. En cambio, el Theravada es una corriente que de China, perdón, India pasó a Ceilán y al sudeste asiático, entonces tiene más la cultura o el sabor de esas culturas. Mm, Sin embargo, esta charla contiene aproximaciones al despertar desde ambas tradiciones, ya que si vamos a hablar del principio más elevado o la meta última de la práctica budista, que se llama el despertar o la iluminación, ese principio más elevado está desprovisto de palabras y de conceptos. Entonces, es un poquito difícil hacer una charla acerca de él.
¿Cómo sin palabras entonces este principio se da a conocer? El 8 de enero de 1037 nació un chino que se llamaba Sushi, calígrafo, pintor, poeta del siglo XI. Se murió el 24 de agosto de 1101. Su nombre artístico era Dong Po. Nos podemos acordar de sushi porque es muy fácil por el sushi, ¿no? Después de una noche entera meditando junto a un arroyito del bosque, una noche entera meditando junto a un arroyo en un bosque, pues entre el 1037 y el 1101 en China. Quizá sea un poco diferente de lo que nosotros conocemos ahora, pero podemos llevar nuestra mente allá, a ese bosque y a ese arroyo. Y al día siguiente, Sushi escribió, era un calígrafo, entonces cuando yo digo escribió es que cogió la tinta china y el pincel y en caracteres, en kanjis chinos escribió. Los sonidos del arroyo, los sonidos de los arroyos del valle son su lengua, ancha y larga. Las formas de las montañas, su cuerpo puro. En la noche escuché la miríada completa de versos de los sutas. ¿Cómo puedo contarle a otros lo que dicen? Los sonidos de los arroyos del valle son su lengua ancha y larga. A mí me pareció que estaba hablando como del Buda, aunque puede estar hablando del Dharma, que es su enseñanza. Los sonidos de los arroyos del valle son su lengua ancha y larga. Las formas de las montañas, su cuerpo puro. En la noche escuché la miríada completa de versos de los sutras. Es muy bonito, se los contó el arroyo, con su lengua. ¿Cómo puedo contarle a los otros o a los demás lo que dicen? Quería también hacerles la aclaración de que esto todo es traducción mía, entonces pues tengan paciencia y compasión. Todo lo traduje, todo el contenido de esta charla lo encontré en inglés, busqué varias traducciones de las cosas del inglés para tratar de hacer una traducción al español pues un poquito mejor, pero puede que sea defectuosa en todo caso porque no soy traductora ni académica. El Buda mismo, el primero de los discursos del Mahima, creo, describe el despertar y en algún momento describe como, ¿y ahora qué hago con esto? Pues esto no me lo van a entender, esto no voy a ser capaz de transmitirlo o nadie va a entenderlo. Era como su idea. Y es el encuentro del Buda con una deidad, lo que la deidad le dice, le pide que por el sufrimiento de los seres del mundo, por favor intente transmitirlo. Entonces él acepta transmitirlo y va y busca a sus amigos, los 5 ascetas, de los que se había separado hacía algunos días. Pero ¿cómo podría contar eso? ¿Y cómo poder hablar sobre la mente, que es una entidad abstracta, invisible e incorpórea? Abstracta, invisible e incorpórea, la mente. Para mí, que soy médico, es un conjunto de procesos bioquímicos altamente complejos, en un equilibrio perfecto, bellísimo, súper desarrollado. Pero nosotros tratamos a la mente como visible, concreta y corpórea, para poder hablar del despertar y para poder hablar de la mente. Tenemos que buscar una forma de volverla concreta, corpórea y visible. Y eso lo hacemos a través de símiles y metáforas. Y el Buda y las grandes religiones del mundo están expuestas
a través de símiles y metáforas. Entonces, en un conjunto de procesos bioquímicos que a veces se llaman el sentido de sí mismo o el yo, donde una proteína se fosforila o se defosforila y rompe o hace enlaces de fósforo de alta energía y se gasta moléculas de ATP y todo eso lo convertimos en metáforas porque no podemos verlo y no podemos entenderlo así de abstracto. Para poder entenderlo, entonces hablamos de la mente como contenedor, por ejemplo. La mente como músculo o como máquina, la mente como computador. ¿Y dónde está la mente? ¿Qué es la mente? A veces en la enseñanza budista, el Buda mismo nos habló y los ancestros nos hablan del gran camino, de estar en un camino, pero no hay ningún camino, es una metáfora. El camino del Buda es una metáfora, el camino del Bodhi, que es el despertar, es una metáfora, la puerta del Dharma, la pequeña mente y la gran mente. Entrar en la corriente, el que no retorna, el que retorna una sola vez. La purificación, también hablamos de la ecología de la mente, de las tres manchas, de los tres tesoros. Todas son metáforas, el gran vehículo. Algunas son metáforas, algunas son símiles. Recordemos que la diferencia entre metáfora y símil es que la metáfora sustituye el significado, mientras que el símil es una comparación. Cuando hablamos de la mente estrecha o la mente expandida, también en el cuarto fundamento de la atención plena de la conciencia y la conciencia como uno de los 5 agregados, nos habla de conciencia expandida y conciencia restringida, expanded and contracted awareness. Pero pues los dos huesos parietales no se nos han ido para ninguna parte, ni se nos han expandido, ni se nos han estrechado, es una metáfora. La mente desviada, la mente iluminada, la mente despierta, vacía, brillante, el espejo del que se habla en el Zen, pulir unos ladrillos hasta que reflejen una imagen. La mente como el cielo, vacía, grande, ancha, clara, pura, quieta. El rugido del león es una alusión a la autoproclamación del Buda despierto. Y ahí el discurso corto del rugido del león y el discurso largo del rugido del león. Entonces necesitamos cosas sólidas, palpables y concretas para poder expresar y entender. Las metáforas nos ayudan a entender socialmente y personalmente. De hecho, en el budismo se habla del sentido del yo, lo que entendemos, el sentido de sí mismo o el sentido del yo, y eso está muy apoyado en la metáfora. Nosotros mismos nos explicamos nuestro yo, que realmente es un conjunto de procesos inconstantes, no permanentes. Nos lo explicamos a nosotros mismos como metáfora. Por ejemplo, yo soy abierta, soy una persona abierta, con lazos familiares estrechos. Lazos es una metáfora. Una persona de mente abierta es una metáfora. Soy parte de montaña de silencio, pero pues no sé qué es montaña de silencio y qué es una parte de montaña de silencio, es una metáfora. Sujeta a fluctuaciones, tocada por la idea de la inclusión, tocada por la idea, nadie me ha tocado, pero es una metáfora. Caminando el sendero budista. Es reemplazar una cosa por la otra. El sentido del yo está construido significativamente con metáforas, es como un teatro.
lo cual es una metáfora. Donde hay un proyector que proyecta una imagen, que es el sentido, que es yo, lo que yo construyo como yo y proyecto como yo a mí mismo y a la sociedad o a los demás. Entonces, qué rico que podamos ser conscientes del uso de la metáfora en nuestro diálogo interno y en nuestro proceso de aprendizaje. A medida que una cultura evoluciona, entonces van cambiando las metáforas. Por ejemplo, en las enseñanzas budistas no hablaban de la mente como un procesador, pero si hubieran existido, posiblemente el Buda hubiera comparado a Intel con algún otro. Es decir, la metáfora va cambiando a medida que cambia el lenguaje y la sociedad. Y es muy importante, son muy importantes. Ok, quería seguir con, después de explicarles o hacer como una pausa o un ejemplo de las metáforas. En nuestra vida y en la práctica. Eh, hay otra, aquí tengo otro ejemplo muy bonito. La ciencia, por ejemplo, la corriente eléctrica, es una forma de entender el proceso de la electricidad que no es fácil, pero no hay ninguna corriente. Y eso de entrar en la corriente también se usa en el budismo. Eh, Entrar en la corriente sin adherirse o sin quedarse pegado ni de la orilla del deseo, ni de la orilla del placer, ni de la orilla del dolor, sino ir fluyendo con la corriente para llegar a algún lado. O si no, te quedas pegado de una rama por allá y no vas a andar. El yo es un conjunto de creencias y los trazos o huellas del yo están representados en el lenguaje como metáforas. Son los conceptos que tenemos de nosotros mismos. Ahora, quería hablar un poquito de la palabra nirvana o nirvana y ver qué metáforas se emplearon en la época del Buda o cuáles fueron los símiles que él empleó o las metáforas que él empleó para el despertar. También quería compartirles que no solo esos símiles, sino que hay muchas definiciones que se encuentran en el canon o palabras que se asocian con el despertar. Eh, pero la más prominente o principal es la del fuego, y es la del fuego que se extingue. El fuego es extinguido. El fuego era diferente para la cultura védica que para nosotros actualmente. Y ahí tenemos como que empezar a hacer una diferencia en que para ellos el fuego se llamaba Agni y era un dios, o sea, el fuego era dios, pero también era fenómeno mundano. Sin embargo, el Buda lo usa por su significado védico de Dios. Y porque cuando en la cultura védica y brahmánica se extinguía el fuego, que era muy empleado en formas y rituales, en ritos y ceremonias brahmánicas, no significaba la aniquilación de él. El fuego se tenía una concepción o una idea de que cuando el fuego se extingue, eh, continuaba latente, continuaba existiendo en un estado difuso u oculto después de su extinción. Y él era eh, considerado en libertad, estaba liberado o no atado de las brasas, de lo que estaba ardiendo. Cuando el fuego se despegaba de la madera y se extinguía, se consideraba que pasaba a estar en el universo en un estado latente. Y eso hay que entenderlo antes de interpretar la metáfora como nosotros comprendemos o entendemos el fuego actualmente.
Entonces quería hacer esa salvedad. Hay de hecho un libro que escribió eh, Tanisaro Bhikkhu acerca de la metáfora y los usos y empleos de la metáfora del fuego en la tradición védica y en el canon Pali, en donde es muy importante esta aclaración, porque el fuego no solo era inmortal y omnipresente, sino que era el embrión u origen de todo, como sol, luz, fuego, incluso del agua. El fuego era el origen o el embrión de todo. Así que nirvana significa, con respecto al fuego, literalmente es estar fuera o irse. O sea, el fuego que abandonó la brasa, el fuego que abandonó a la madera o al carbón, se fue, se extinguió. Y eso significa nirvana. Ese es el significado. Es una metáfora, pero hay otras 33 expresiones que encontré en un sutra en Access to Insight que se refieren al nirvana. Voy a citar algunas. Por ejemplo, lo que no tiene forma, el fin, lo que no tiene residuo, lo sutil. Hay una muy linda que es lo muy difícil de ver, lo permanente. Es decir, la impermanencia la describen en el mundo de los fenómenos, pero el nirvana es permanente, atemporal, lo que no decae, lo que no tiene superficie, lo no objetivable. Paz también es una de las palabras que se usa para eh, expresar el despertar. La inmortalidad. Y también deathless es, pues yo lo interpreto, Catalina Costa lo interpreta como el sufrimiento asociado a cuando el Buda dice, el que ha despertado no volverá a renacer, o sea, es el fin de la muerte y es el fin del nacimiento. Yo lo interpreto como el fin del sufrimiento asociado al nacimiento, como el fin del sufrimiento asociado a la muerte. Lo exquisito, la dicha, el gozo, el fin del ansia, lo maravilloso, lo seguro, la seguridad, lo no afligido, donde no hay aflicción, lo desapasionado, lo puro, la liberación, la isla, el refugio, el puerto, esa es muy bella, el puerto, lo último, eso es SN 42.1 a 44, son las tres exclamaciones o expresiones del despertar. Y hay dos despertares. Hay el despertar cuando una persona encuentra el nirvana o nirvana, pero hay el parinirvana, es decir, el despertar último. Se considera metafóricamente que el nirvana en la persona que está aún viva es el fuego que se extingue, pero aún quedan las cenizas calientes, o sea, aún hay calor en la ceniza porque aún permanecen activos los cinco sentidos y está la persona expuesta o el Buda expuesto del Arhat al mundo. Y el parinirvana es cuando ya el fuego se extinguió y no quedan cenizas. Pero entonces para ellos el fuego no se aniquila, sino que queda en un estado indefinido y latente en el universo. Entonces el nirvana es eso, que no tiene conceptos, que no tiene forma y que no tiene definición. Ahora quiero hablarles de otra analogía también muy bella, pues me parece muy bella, que hace el Buda del despertar comparándolo con una antigua ciudad que un caminante descubre. Entonces hay un caminante que va por el bosque dirigiéndose de una ciudad a otra y se encuentra un camino y empieza a seguir ese camino. Empieza a seguir ese camino y se da cuenta que es un camino que conduce a una ciudad que ha sido abandonada, a una ciudad que tiene murallas y que tiene corte y que tiene parques y que tiene bancas y que tiene casas. Es una ciudad de piedra antigua, muy hermosa, que se
extinguió, es decir, que se abandonó, está deshabitada y él va, se encuentra con esa ciudad y sale a decirle al rey, Su Majestad, he encontrado esta ciudad, vamos a volver a poblarla. Y el rey, de hecho, lleva a toda la comitiva y vuelven a hacer esa ciudad grande de nuevo, llena de vida y habitada. Mm, el Buda describe esa ciudad muy bonito porque describe con pozos, con parques, bueno, es muy bella la analogía. Y dice, de la misma manera, el que recorre el óctuple sendero está caminando hacia ese lugar que existe ahí, pero que no había sido visitado o que está abandonado, y lo recupera y hace como la analogía de esa ciudad con el despertar y del camino que conduce a ella con el noble octuple sendero. Es otra de las imágenes del despertar. Luego quería leerles unos poemas que he seleccionado, que han llegado a mi vida, pues más bien por azar que porque yo haya hecho como una extensa búsqueda de la poética budista que es enorme, hay cientos por lo menos en el Canon Pali podemos decir que hay cientos de poemas, hay discursos que terminan en poema como una forma de mnemotecnia, hay discursos que tienen estribillos, la idea es que se cantaran, entonces es muy poético todo el canon. Mm, bueno, antes de eso, quería decirles que a diferencia de la tradición mahayana, en la tradición theravada hay 4 estadios del despertar. El primer estadio es la persona que ha entrado a la corriente o stream enterer, que es la persona que ha cumplido o logrado, acometido, no sé cómo expresarlo, o dominado la virtud. Y la virtud se refiere a la conducta ética, es decir, la acción que no hace daño, el habla que no hace daño y el modo de vida que no hace daño ni a sí mismo ni a los demás. Eso es una virtud porque es algo que se entrena, no es como obedecer reglas, sino que necesita entrenamiento mental y psicológico a través de la meditación, la reflexión, para poder, y necesita apoyo de un grupo o una familia, una sociedad. En el caso de los eh, monjes es el apoyo de la sangha. Entonces, un entrenador en la corriente es alguien que se ha perfeccionado en la virtud y que, habiendo visto la eficacia de sus acciones, nunca más hace daño intencional. El segundo estadio del despertar es que el que retorna solo una vez. Y el tercero es el que no retorna. Y el cuarto es el arhat, es decir, una persona iluminada en la tradición theravada se llama arhat. Y la palabra Buda solo se le reserva a Sakyamuni, al Buda Gautama. Mm, la diferencia es que hay este primer estadio de la virtud y los demás estadios son perfeccionamientos en diferentes estados de concentración o jhana que hacen que pueda cesar la respuesta o el apego a lo agradable o a lo desagradable a través del desarrollo de la ecuanimidad y sirve para desenraizar cualquier deseo de placer mediante los 5 sentidos y desenraizar los sentimientos de irritación que surgen al no tener los placeres satisfechos. Entonces, primero se hace un entrenamiento ético, luego se hace un entrenamiento meditativo que sirve para desenraizar la reactividad o la irritación o el deseo, la reactividad al no tener lo que se quiere, la obsesión con lo que se desea. Y los no retornadores, los que retornan una sola vez aún tienen apego a los 5 agregados, es decir, aún tienen un poquito de orgullo con su yo soy. En cambio, los que no retornan ya soltaron los 5 agregados.
El Arhat soltó los 5 agregados que son la forma, las sensaciones, las percepciones, la conciencia. No sé, pues, si hay alguno que no tiene claro ese término para que, por favor, se trata pues como de la forma como nos relacionamos con la experiencia y cómo construimos un yo. Entonces, el Arhat ya soltó la pasión o el deleite incluso por los 5 agregados, especialmente las pequeñas apegos al yo soy. Bueno, eso como con respecto a la parte técnica. Ahora nos vamos a la parte poética. Seleccioné 2 poemas principales. El primero que les voy a leer es el poema del despertar de Patacara. Patacara son los 73 poemas del despertar de las Terigatas, que es un libro que actualmente están estudiando un grupo de Montaña de Silencio. Es el único texto canónico de una religión mayor atribuido a las mujeres. Teri significa sabias y gata significa canciones o poemas. Es un libro de diversidad y de celebración, ya que todas estas monjas alcanzaron el despertar completo. Algunas de esos poemas, aparte de estar en el libro de las Terigatas, se encuentran en otros textos canónicos y fueron recitados por 300 años antes de escribirse. Posiblemente sea una mezcla de leyendas y personajes históricos, ya que debido a la tradición oral hay algunas mezclas. Por ejemplo, Kisagotami a veces sale con la misma historia de Patachara. Biográficamente hay algún grado de confusión en unas de ellas, pero el mensaje principal es que el nirvana es posible para toda clase de personas, incluidas personas esclavizadas, ya que muchas de estas mujeres eran mujeres esclavizadas que hacían parte del harem del Buda. Cuando el Buda volvió y encontró a su madre fue la primera de estas monjas que le rogó para que por favor la hiciera monja, la ordenara como monja, pese a la sociedad. Mm, y muchas de las mujeres que quedaron como sin sentido de identidad, ya que su principal esposo, que era Sakyamuni, se había ido de monje. Entonces ellas, cuando él volvió, las mujeres de su harem se incorporaron a la orden de Mahapajapati o de Pajapati. La Bhikkhuni Pajapati era la madre del Buda. Su madre biológica era la hermana de Pajapati, pero su madre biológica murió después del parto de Sakyamuni. Entonces Pajapati fue su madre de crianza y Pajapati era la mamá de Ananda, su primo y asistente personal. Y muchas de estas mujeres de la orden eran del harem y eran las mujeres del clan. Algunas de ellas renunciaron, algunas de ellas incluso eran prostitutas muy adineradas que hicieron grandes donaciones a la orden del Buda y que tienen un conjunto de hermosos poemas donde declaran su libertad y su iluminación de una manera, no es una forma peyorativa, es que lo declaran sin vergüenza. Y eso es muy raro en, en la historia de las religiones y en la historia incluso de la humanidad, especialmente cuando las mujeres no tenían acceso a la religión ni al estudio de la religión. Entonces, Patacara es el poema del despertar y dice así: cuando aran sus campos y siembran semillas en la tierra, cuando cuidan sus esposas e hijos, los jóvenes brahmanes encuentran riqueza. En cambio yo he hecho todo bien y he seguido las reglas de mi maestro. No soy perezosa ni orgullosa. ¿Por qué no he encontrado la paz? Luego, la segunda parte del poema dice, la primera parte es, ellos cuando hacen lo que deben hacer, encuentran la consecuencia, ¿no? Y porque yo que he hecho todo lo que dice mi maestro,
no he encontrado la paz. Y recordemos que Patachara era una mujer que perdió a su esposo, a sus dos hijos, a su mamá, a su papá y a su hermano el mismo día, motivo por cual quedó con un problema psicológico o como un estrés postraumático habitando las calles, tildada de loca. Y fue el Buda el que estaban tratando de alejar a la loquita porque el Buda estaba predicando en un parque y alguien estaba tratando de que la loquita no molestara y el Buda se paró y fue donde ella y la invitó. Entonces este es el poema de ella. Yo que he hecho todo bien y he seguido las reglas de mi maestro, no soy perezosa ni orgullosa, porque entonces no he encontrado la paz. Al lavar mis pies, miré el agua del cuenco. Entonces posiblemente ella había estado meditando. Ha hecho todo bien, dice el poema. He seguido las reglas de mi maestro. O sea, ha estado practicando atención plena, ha estado siguiendo la conducta moral, ha estado practicando los estadios de la concentración y va a entrar a su choza, va a entrar a su celda de monja. Antes de un monje entrar a su celda, se lava los pies con agua de un cuenco. Al lavar mis pies, miré el agua del cuenco. El agua corría hacia abajo por la colina. O sea, ella se queda concentrada en el fluir del agua que cae en sus pies. Concentré mi mente de la forma que entrenas un buen caballo, dice el poema. Al lavar mis pies, miré el agua del cuenco correr hacia abajo por la colina. Concentré mi mente de la forma que entrenas un buen caballo. Luego tomé la lámpara y entré en mi celda. Revisé la cama y me senté sobre ella. Tomé una aguja y saqué la mecha, o sea, la mecha de la lámpara. Tomé una aguja y saqué la mecha. Cuando la lámpara se apagó, mi mente fue liberada. Es un poema. Luego tomé la lámpara y entré en mi celda. Revisé la cama y me senté en ella. Tomé una aguja y saqué la mecha. Cuando la lámpara se apagó, mi mente fue liberada. Es un despertar que no sucede en meditación, sucede después de ejercitarse en meditación y de acatar toda la enseñanza del maestro. Y es muy bella la metáfora porque es la misma metáfora que emplea el Buda del fuego que se extingue. Y en ese momento su mente está desatada, o sea, el fuego no está atado. Es decir, la mente está liberada. Patachara. El segundo poema que quiero traerles es el de Ryokan. También está traducido por mí, no sé si existe en español, me disculpan los académicos. Dice así: en la noche silenciosa, junto a la ventana vacía, en la noche silenciosa. Entonces ya nos sitúa en Japón, un monje mendicante. Patachara era una india. Aunque ahí se quejó Patachara, la diferencia casi siempre entre los poemas indios y los poemas japoneses es que el poema japonés siempre admite que hay sufrimiento todavía. En cambio, el poema indio es: me liberé, he alcanzado la budeidad, soy igual que el Buda, dice una de las mujeres de la Sterigata. En cambio, los japoneses son más discretos con su autoproclamación de despertar, incluso Dogen e incluso los grandes maestros ancestros del Zen. Ryokan, entonces, es un monje en Japón, mendicante, que está en la noche silenciosa en su choza, igual que Patachara. Es una choza de un solo espacio, posiblemente de 4 metros cuadrados, no sé cuántos, son como 10 pies cuadrados, creo. La choza de Ryokan todavía existe, es una atracción turística actual.
junto a la ventana vacía, que también se puede leer vacante o abierta en el Japón, en la traducción. Envuelto en hábitos de monje, me siento en meditación. La noche silenciosa, la choza, la ventana vacía, envuelto en hábitos de monje, me siento en meditación. Ombligo y narices en línea recta. Orejas pareadas con la cuesta o la cima de los hombros. La ventana se aclara. Se eleva la luna. La lluvia ha cesado, pero aún gotea. También se puede traducir, pero aún las gotas continúan cayendo. Maravilloso el espíritu de este momento. Distante, vasto, conocido solo por mí. Entonces Ryokan, en su choza, frío, llueve afuera, arropado en su hábito que él mismo cosió, se sienta, la nariz alineada con el ombligo y las orejas con los hombros, como Dogen lo explica. Está hablando de presencia, está hablando de que no se acostó a dormir, está hablando de esfuerzo aplicado. La ventana se aclara porque sale la luna e ilumina. Ahí tenemos otra de las grandes metáforas del despertar. La luna. La lluvia ha cesado. La lluvia es un fenómeno climático transitorio. No llueve por siempre, no cesa de llover por siempre. Y eso es muy importante. En Japón, en la literatura mahayana, la luna está oculta por nubes, pero las nubes son transitorias. Y la lluvia ha cesado. No quiere decir que nunca más va a volver a llover, pero la lluvia ha cesado. Significa que todavía gotea, o sea, acepta la presencia de las imperfecciones. Como que sus preocupaciones se han ido, sus pensamientos han cesado, sus grandes preocupaciones han cesado, sus obstáculos, pero todavía hay, todavía sigue goteando. Maravilloso el espíritu de este momento. Distante, como calmado, vasto. Conocido solo por mí, creo que quiere decir íntimo, personal, completo. ¿Hay alguna forma de compartir ese momento? Ryokan también nos decía, los ladrones dejaron la luna en la ventana. Ombligo y narices en línea recta. Orejas pareadas con la cuesta de los hombros. Es el poema del despertar de Ryokan. Hay algunos haikus y los haikus se supone que no tienen metáfora. Aquí hay un haiku moderno. Dice, profundo en el arroyo, el enorme pez inmóvil de cara a la corriente. Otra vez. Profundo en el arroyo, el enorme pez inmóvil de cara a la corriente. Como no tienen metáforas, cualquier similitud con un meditador es coincidencia. Hay uno muy bello, ese es de un autor que se llama Hackett, G.W. Hackett, es un autor contemporáneo. Aquí hay un Miura Yuzuru que dice, sobre una roca en los rápidos, está hablando de un río, ¿no? Sobre una roca en los rápidos se sienta una camelia caída. Sobre una roca en los rápidos se sienta una camelia caída.
Entonces el haiku, de hecho, sí, es un poema descriptivo, pero es muy simbólico. Muchos de ellos son unas muy simbólicos de la meditación y el despertar. No quiere decir que eso no estuviera ocurriendo. Por ejemplo, voy profundo y más profundo. Las montañas verdes. Es un poema de Santoka. Voy profundo y más profundo. Las montañas verdes. Y me acuerda de y me acuerda del primero que leímos, las formas de las montañas, su cuerpo puro, es el cuerpo del Buda, sentado como una montaña, podríamos decir del poema de Santoka. Voy profundo y más profundo. Mojado de rocío, voy en la dirección que quiero. Mojado de rocío, voy en la dirección que quiero. Santoka. Y ese rocío en el que se reflejaba la luna, en una sola gota de rocío, se refleja todo el vasto cielo y sus estrellas. Y esa es la misma luna que se refleja en un lago sin tocarlo. Y por más pequeñito que sea el conjunto de agua, refleja todo el cielo y sus estrellas. Son todas saco esto de mis recuerdos de los haikus como símbolos del despertar en el Zen. El haiku no es un poema Zen, es un poema japonés, pero sucede que los monjes, el haiku sí se beneficia de la práctica contemplativa y los monjes tienen más tiempo y más práctica contemplativa y por lo tanto han escrito bastantes haikus. Hay uno muy bello que encontré que también George Mash es un haijin contemporáneo y dice: la gaviota se eleva sin hacer nada, excepto ligeras correcciones de la inclinación de su nariz. La gaviota se eleva sin hacer nada, excepto ligeras correcciones de la inclinación de su nariz. No sé si me estoy inventando, pero me parece que es una persona sentada en zen. La gaviota se eleva sin hacer nada, excepto ligeras correcciones en la inclinación de su nariz. ¿Por qué no dijo pico? Hay aquí otro poema que me parece muy bello, no sé si creo que es del despertar. Es un poema del Asteris anónimo, es un Ateri anónimo, es un poema dedicado a otra mujer que dice: duerme dulcemente, querida hermana, arropada en el hábito que hiciste, o sea, que tú misma cosiste. Duerme dulcemente, querida hermana, arropada en el hábito que hiciste. Tu deseo aquietado, como una olla de verdura deshidratada. Tu deseo aquietado como una olla de verdura deshidratada. En uno de los sutras, y pequé aquí porque no tengo en cuál, dice: su pasión, su aversión, su orgullo y su desprecio se han caído como un grano de mostaza que cae de la punta de un punzón. Él es lo que he llamado un brahman. Este es el Buda diciendo que un brahman no es un brahman, que no es noble por nacimiento, sino por sus logros espirituales. Y eso en la época era ser muy rebelde, porque un brahman era un brahman de nacimiento, de familia. Entonces él dice: su pasión, su aversión, su orgullo y su desprecio se han caído como un grano de mostaza, metáforas y metáforas, como un grano de mostaza símil que cae de la punta de un punzón. Él es lo que he llamado un brahman. Aquí hay otro, que es Bodhisutta, Udana 1.3. Este de atrás también es de los Udana y son muchos poemas de lo que el Buda llama un Brahman. Dice: a medida que los fenómenos se aclaran al Brahman, ardiente en llana, él se para, derrotando al ejército de Mara, como el sol ilumina el cielo. A medida que los fenómenos
yo diría, se le aclaran al Brahman. Ardiente en llana, es un estado de meditación profunda. Él se para, derrotando al ejército de Mara, como el sol ilumina el cielo. Y vamos a terminar con Dogen. Dogen. Se llama el poema de una mente. Dice, y es traducción de Catalina Costa, qué pena, pero solo estaba en inglés. Dice, aunque veo la luna de la mente en el gran cielo, desde la oscuridad de la ilusión, la elogio por su forma y color. Otra vez. Aunque veo la luna de la mente en el gran cielo, veo la luna de la mente en el gran cielo, desde la oscuridad de la ilusión. O sea, él se declara en la oscuridad de la ilusión y desde ahí ve el despertar. O sea, tiene como, ha probado el despertar y siente como que lo ve a lo lejos. Eso es uno de los estadios del despertar que describe la tradición Theravada. Aunque veo la luna de la mente en el gran cielo desde la oscuridad de la ilusión, la elogio por su forma y color. Dogen usa la expresión la luna de la mente y está citando al maestro Zen Panshan Baoji, que fue un chino de la dinastía Tang del año 770, que fue el ancestro primero de la secta Rinzai o Linji. Es el primer ancestro del Zen Rinzai, al que está citando Dogen con la luna de la mente. La luna de la mente o la mente luna, dice Panshan, la luna de la mente o la mente luna está sola y completamente redonda. Su luz se traga la miríada de fenómenos. La luz no ilumina los objetos. Ningún objeto existe. Luz y objetos simultáneamente se desvanecen. ¿Qué es esto? Otra vez. La luna de la mente o la mente luna, es que se puede traducir de las dos formas, la luna de la mente o la mente luna. Entonces, no es que el poema diga las dos, sino que la mente luna está sola y completamente redonda. Su luz se traga la miríada de fenómenos. O sea, en vez de que la luz ilumine, la luz se traga. Está haciendo lo inverso. La luz se traga la miríada de fenómenos. Aquí está hablando del fenómeno de las cosas del mundo, de los fenómenos o de las cosas condicionadas. Su luz, la luz del despertar, se traga a las cosas condicionadas. La luz no ilumina los objetos porque ningún objeto existe. Luz y objetos simultáneamente se desvanecen. ¿Qué es esto? Muchas gracias. Espero que esta charla los inspire, nos ilumine. Muchas gracias por los comentarios. No sé si Julio puedo responder preguntas del despertar. Creo que según la tradición Theravada acariciamos el despertar. Hay 4 estadios del despertar. Un arhat es un iluminado, si es la pregunta de Jorge. Pero con respecto a la pregunta de Julio, el despertar puede ser un instante, pero yo no sé, no puedo responder. O sea, creo que sí, puede haber despertares, uno puede despertar a, por ejemplo, uno puede despertar a la ética, y ese es el primer estadio del despertar, de la persona que ha dominado sus acciones, su habla y su modo de vida, de modo que ya al ver el efecto de no causar daño,
no vuelve a causar daño de manera intencional. Él despertó a la ética, él o ella despertaron a la ética. Uno puede despertar a el amanecer, uno puede despertar a sus hijos, uno puede despertar a la poesía, uno puede despertar a las cosas, es decir, uno puede despertar y darse cuenta de, es despertar. La palabra despertar es en sí una metáfora, como la palabra iluminación. Hay otra imagen que es la de un bombillo. Miren que es una metáfora moderna, porque en el tiempo del Buda solo era sacar, era la lámpara, pero por ejemplo, esta imagen de un bombillo que está cubierto de cinta negra, está cubierto de cinta, y poco a poco vamos pelando el bombillo, pelándolo, quitándole la cinta, quitándole la cinta del miedo, quitándole la cinta del resentimiento, quitándole la cinta del apego a los deseos sensuales, quitándole la cinta del apego a las formas, del apego al volverse alguien, del apego al ser visto como, y, y la luz empieza a verse. El bombillo siempre estaba prendido, solo que lo teníamos cubierto de cinta. Entonces uno puede despertar a los despertares. Cada que uno quita una cinta, está despertando a algo. Y bueno, no, los tengo que dejar ya. Y les agradezco mucho la presencia y los comentarios. Muchas gracias. Vamos a hacer un minutico de respiración al final. Otras 3 o 4 respiraciones profundas. Y sentimos el efecto de nuestras acciones, el efecto de nuestras palabras. Y dedicamos el mérito de esta práctica, de estas reflexiones y de nuestra reunión, de nuestra presencia, para que todos los beneficios que recibamos de esta práctica no se queden solo en nosotros, sino que los podamos compartir a nuestra familia, a nuestros amigos, no evangelizarlos, solo darles a probar de un estado de un corazón bondadoso, de un estado desapegado, desatado, libre, de aquellos que van despertando poco a poco a cosas más profundas y maravillosas. Y muchas gracias.